Las leyes se bajan de los códigos y se suben claritas a la radio para que las comprendas y las uses a tu favor. La Facultad de Derecho y Radio Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa con todas las de la ley, donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía, con Diana Macís y Silvia Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Derecho al Aire, un programa con todas las de la ley. Y hoy vamos a hablar de uno de nuestros héroes, quizás el más conocido, quizás el más querido. Incluso cuando uno googlea y dice héroes de Chile, el primero que aparece antes que O'Higgins, antes que Carrera, es Arturo Prat. Hoy es el Día de las Glorias Navales. También estamos conmemorando un combate, el combate naval de Iquique, donde él dio la vida, ¿no? Vamos a conversar sobre la heroicidad de Prat, pero también sobre otra faceta de Arturo Prat. Él era abogado y estudió en esta facultad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 1872 hasta 1876. Y gracias a esa faceta de Prat, hoy además es el Día del abogado, de las abogadas y los abogados en nuestro país. Los saludamos. Y por supuesto que también a nuestro invitado, que es abogado, es profesor de Derecho Público Internacional, especialista en Derecho Antártico y está aquí con nosotros para conversar de Prat. Es Luis Valentín Ferrada Walker. ¿Cómo estás, Luis Valentín? Bienvenido a Derecho al Aire. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y como tú dices, es un gran día para reflexionar sobre por qué hoy día es el Día de los Abogados en Chile y sobre la figura de Prat, una figura que, como tú dices, es bastante incombustible, una figura que a pesar de los años que han transcurrido sigue siendo de alguna manera un parangón de lo que entendemos por heroicidad en Chile. Vamos a conversar sobre eso. Sí, claro, vamos a entrar en el héroe, también en la persona, pero la primera pregunta que me surgía hoy era, ¿necesitamos más héroes o abogados hoy en día, Luis Valentín? Abogados hay muchos en Chile. Abogados como Prat necesitamos muchos más, sin duda alguna. Y yo creo que en términos generales, la primera parte de tu pregunta es si necesitamos héroes o no. Yo creo que estamos viviendo una sociedad muy compleja, muy compleja. Tú, como decía, yo me dedico principalmente a los temas del derecho internacional. Y claro, cuando uno hace un análisis genérico de en qué está el mundo hoy en día, bueno, hay noticias que son alarmantes por sí mismos, todo lo que está pasando en Ucrania con la invasión de Rusia, todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, una serie de otros conflictos sobre los cuales muchas veces no tenemos tantas noticias, pero que están pasando en muchas otras partes. Toda esta disputa entre Estados Unidos, China, Rusia, que ahí también juega un rol. ¿Cuál es la posición de los países que están en segunda fila, diremos, pero que son países muy grandes y importantes? La India, el propio Brasil, en nuestro ámbito americano, Malasia, Sudáfrica, etc. Entonces, yo creo que estamos en un mundo muy difícil, donde sin duda necesitamos héroes, pero no solo héroes militares. Y me parece que en ese sentido la figura de Prat es tan interesante, porque por supuesto el hecho que convierte a Prat en héroe es su muerte en el combate naval de Iquique el 21 de mayo de 1879, pero Prat es un héroe que ha logrado sobrevivir a las vicisitudes de la guerra, y hoy en día, en un mundo en donde tratamos de evitar la guerra tanto como sea posible, sigue siendo el ejemplo del ciudadano ejemplar. ¿Qué diríamos de él? Es decir, ¿por qué es menos criticado que otros padres de la patria? ¿Por qué ha logrado posicionarse tan fuertemente como en el corazón a pesar de los años? ¿Qué tiene él de especial? Sí, me parece que hay varias cosas. Uno, es importante que los héroes, va a sonar raro lo que voy a decir, pero es importante que los héroes mueran, ¿eh? Es importante que los héroes mueran, los héroes vivos, a pesar de que hayan jugado un rol muy importante en un determinado minuto histórico, su sobrevida muchas veces lo lleva a cometer ciertos errores, a tomar ciertos partidos, a inmiscuirse en labores políticas, etcétera, que muchas veces, a pesar de la admiración que se tenga por el rol que pueden haber cumplido en un momento ideal, en un momento puntual, muchas veces después eso no necesariamente es valorado, digamos. Claro, la caída del héroe, ¿no? A claro, muchos les ha pasado. Exactamente. Incluso nuestro gran premio Nobel, que tiene una especie de caída, ¿no? Hablando de Neruda, porque es lo que dices tú.
la vida, si es muy larga, da más posibilidades de error. Y Pratt murió a los 31 años, era Exacto, muy joven, murió muy niño joven, prácticamente. murió muy joven y murió en el pic del momento mismo. Claro. Pero luego, y por supuesto siempre hay una relectura y una construcción de los héroes. Pero claro, cuando se empieza a revisar la vida, Pratt no era conocido al 21 de mayo, ahí se hizo conocido. Pero cuando se empieza a revisar la vida previa de Pratt, se empieza a descubrir, incluso su faceta de abogado, que ahondaremos luego, se empieza a descubrir una serie de virtudes como ciudadano. Y claro, se empieza a descubrir entonces que es un muy buen marido, que es un muy buen padre, que es un muy buen hijo, que ha sido siempre muy buen amigo de sus amigos, que ha sido una persona especialmente esforzada. Este es el primer caso en la historia de Chile de un oficial en servicio activo que se recibe de abogado, sin abandonar su trabajo en la Armada, etc. Entonces, se empieza a descubrir una serie de características, que yo creo que este es un proceso mental también, que de alguna manera, visto desde el 21 de mayo, cuando se revisa hacia atrás, uno dice, pero si era obvio que esta era la persona que iba a tener que hacer esto y aquello. Pero luego me parece que hay una faceta en la personalidad de Pratt, que es lo que se dibuja en sus distintas etapas de su vida, que es lo que permite valorarlo aún tantos años después del combate naval de Iquique. ¿Qué dirías que es eso? Yo creo que es una persona que está íntimamente convencida de la importancia de cumplir con el deber. Punto. Tiene un gran sentido del deber. Es una persona que tiene un gran sentido del deber. Que, en consecuencia, cuando tú ves y lo que él dice y lo que él escribe en las cartas que se descubren después, si esa es la gracia, que uno va como reinterpretando a la luz del 21 de mayo una serie de comportamientos previos. Es una persona que siempre puso por delante de cualquier otro interés personal el deber. Y yo creo que eso es algo que causó un impacto tan fuerte en la sociedad de su propio tiempo, que esto de alguna manera, perdura hasta el día de hoy. Pratt se hizo no solamente conocido el propio 21 de mayo, y llegó al corazón de la gente el propio 21 de mayo. Hay estudios que se han hecho que suenan curiosos, pero son ciertos, eso están los datos fidedignos. La cantidad de niños nacidos en los meses siguientes a los cuales se puso Arturo, niñitas a las cuales se puso Esmeralda, muchísimos. Y eso, eran papás de cualquier parte de Chile que sencillamente se sintieron impactados por ello. Las biografías sobre Pratt empezaron a salir un mes después del combate naval de Iquique. Entonces, de alguna manera esto toma mucha rapidez. Y luego, y esta es la gracia, diremos, y esto es un tema que se ha discutido bastante. Tengo aquí sobre encima un libro de William Seiter, que se llama La imagen heroica en Chile, Arturo Pratt, santo secular, que precisamente estudia eso. Estudia cómo Pratt, o la figura de Pratt, se mantiene de alguna manera en el tiempo relativamente incombustible. Y eso es decir, eso llama la atención. Pero repito, eso se respalda o eso está sustentado en la serie de valores que el pueblo de Chile ve de alguna manera reflejado en él. Sí, es curioso, porque uno ve como esta foto de Pratt y está como el típico héroe como de cartón, pero cuando uno empieza a indagar en ciertas otras cosas, incluso todo el episodio del espiritismo que se conoció popularmente por los libros de Baradit hace unos años, etcétera. Pero yendo un poco a su faceta de abogado, primero preguntarte, estamos conversando con Luis Valentín Ferrada, estamos conversando sobre Arturo Pratt en Derecho al Aire. ¿Cómo era ser abogado en la época en que Arturo Pratt fue abogado? ¿Era muy distinto de hoy? En parte sí, estamos en el siglo XIX, todavía el concepto de profesión en sí mismo no está tan claro, ni siquiera las profesiones militares, diremos. El caso de Pratt es un joven que entró a los 10 años a la escuela naval y que hizo su carrera militar naval completa y estuvo permanentemente sirviendo, pero incluso en esa época era regular, que gente que seguía la carrera militar salía por 2-3 años, se dedicaba a otra cosa y después volvía y cosas así. Y en el caso del estudio del derecho, claro, es de los estudios clásicos que se dan en Chile, pero no es un estudio que no necesariamente conduce hacia la profesión de abogado, sino que también conduce hacia el servicio público en general. Pero él ejerció como abogado. Él ejerció, ¿cómo era como lógico, abogado? Sí. Él tuvo su oficina de abogado. Tenía su oficina de abogado, ¿cierto? Él tuvo su oficina de abogado ahí en la plaza. Es muy curioso. Él
el año 70, es decir, en 1870, él decide iniciar estos estudios, pero claro, él, como había entrado de muy niño a la escuela naval, él no tenía la educación secundaria, la educación media civil. Entonces lo primero que tiene que hacer, y lo hace en el Liceo Valparaíso y en el Instituto Nacional, son obtener la licencia secundaria. Luego tiene que dar el bachillerato, que es esta prueba, la anterior, diremos, a lo que hoy en día es la prueba de selección universitaria, la PSU, que ha tenido muchos nombres, originalmente era el bachillerato. Uno de los que les toma el examen, ni más ni menos en historia, es don Diego Barros Arana, el gran historiador. Porque le toca en la comisión, ya. Y luego entonces, el año 72, ya habiendo aprobado la secundaria, ya habiendo aprobado el bachiller, entra propiamente a estudiar Derecho a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en un sistema que era más común, él no fue el único que lo ha hecho, pero que en el caso de él toma especial particularidad, que es dando exámenes libres. Entonces, él estudiaba embarcado en distintas comisiones de la Armada. Claro, y entonces prácticamente se formó solo. Se formó. Sí, claro. en los periodos que podía, venía a Santiago, etcétera. Pero muchos de los exámenes los preparó solo y venía sencillamente a dar los exámenes hacia el final, hace la práctica profesional el año 75, y el año 76 entonces termina los estudios, da sus últimos exámenes, y lo que sería el equivalente a lo que hoy en día es el examen de grado, lo daban en ese momento ante la Corte Suprema, en una comisión que preside el presidente de la Corte Suprema, en su caso, que era el expresidente de la República, además, don Manuel Montt. Sí, puros próceres todos, ¿ah? Pero claro, lo que pasa es que visto desde hoy día suena curiosa. En ese momento, bueno, el presidente de la Corte Suprema tiene que formar comisión. Era un señor que estaba ahí. Exactamente. Lo que pasa es que cuando uno remonta. Y luego entonces, cuando ya siendo abogado el año 76, hasta el mes de abril del año 79, poquito antes de irse a Iquique, diremos, claro, de sumarse a la guerra, él va a seguir sirviendo como oficial de la Armada en varias tareas legales que la propia Armada le encarga en la auditoría, lo que hoy en día es la Auditoría General de la Armada, diremos toda la parte jurídica de la Armada, y asesorando también en la Comandancia en Jefe de la Armada, pero en paralelo, como estaba en estas funciones en tierra, por así decirlo, en paralelo entonces él manejaba su estudio de abogado ahí en la Plaza de los Tribunales de Valparaíso, donde está la Corte de Apelaciones, que queda relativamente cerca de la Comandancia de Jefe de la Armada. Por lo tanto, él tenía ahí todo su sistema relativamente manejado y, claro, y ve casos regulares, diremos. Pero ¿y qué tipo de casos, por ejemplo, eran los que llevaba Arturo Prat? Principalmente... ¿Tenía una especialidad o, no sé, una preferencia? Sí, yo creo que, pero es que es bastante obvio. Él veía en el ámbito civil también muchos casos marítimos de derecho del mar, diremos. Pero también veía muchas cosas de su propia familia, de la familia Chacón, etc. Entonces eran actividades más comerciales, pero ligadas a lo que es la vida del Puerto de Valparaíso también. Es decir, mucho tema de comercio asociado a los temas marítimos. Y en paralelo, en la Armada, cumple una función muy importante en tanto comentar y hacer proposiciones, etcétera, de reformas de leyes que fueran de interés de la Armada, que nuevamente también tenían que ver mucho con lo marítimo, pero tenían que ver también con la carrera profesional, con los ascensos, con el Código de Marina que se está trabajando en esa época. Son años muy productivos intelectualmente para este... Y eso que era muy joven, ¿no? Era Arturo Prat. Claro, era un veinteañero, si murió tan joven. Sí, pues. Estamos conversando con Luis Agustín Ferrada Walker, estamos en Derecho al Aire. Estamos hablando de Arturo Prat, héroe nacional, marino, pero también abogado, y contándoles y felicitando a los abogados porque a propósito de él, de esta faceta de Prat, hoy es el Día de los Abogados. De eso estamos conversando y estamos conversando de su perfil como abogado. ¿Dirías que tenía el corazón dividido entre el mar y los tribunales? ¿Qué le apasionaría más a Arturo Prat? Todo esto hay antecedentes escritos, está en sus propias cartas. De alguna manera, al parecer, en algún minuto, por instancias familiares, se le habría, no presionado, pero se le habría dicho, oye, ¿por qué no te retiras de la Armada? Ganarías un mejor dinero como abogado y podríamos tener un mejor estilo de vida. Y él se niega, Él se niega porque, por esto que tú dices, porque tenía efectivamente el corazón dividido y él siente que puede hacer un servicio a la Armada,
aportando todo este conocimiento jurídico, pero también él tiene un gran interés por el derecho en general y entonces también puede hacerlo como abogado. Es interesante en esta perspectiva, por ejemplo, que su tesis de licenciatura, con la cual él termina su estudio de abogado, no es sobre un tema marítimo relacionado con la Armada, es un tema absolutamente civil, es sobre la ley electoral que se ha promulgado recién durante el gobierno del presidente Federico Errázuriz Zañartu. Y en los comentarios que hace a esta ley, que en eso consiste su tesis, diremos, y algunas propuestas de modificación que realiza a la misma, van desde el punto de vista de un ciudadano interesado por el devenir de su país, por el devenir político de su país. No nos olvidemos, el siglo XIX está recién en transición, lo que hoy en día conocemos como democracia. Está en pleno desarrollo. Todavía los países europeos, mayormente de ellos, eran monarquías bastante absolutas, aún en mediados del siglo XIX, diremos. Sí. Entonces él está viendo este cambio, diremos, que viene en el mundo. Y ¿crees que se habría interesado en la política más adelante, Prat? ¿Tenía alguna tendencia? Yo creo que no. Él era más bien liberal en muchos sentidos, pero claro, liberal en el tono de los liberales del siglo XIX. Su tío Jacinto Chacón era un prohombre del mundo liberal también, y por lo tanto tenía todo este lazo familiar, pero él al mismo tiempo era, más allá de los temas de espiritismo, que tampoco se consideraba, o él jamás lo consideró como algo contra el catolicismo, al mismo tiempo era alguien muy católico, y entonces yo creo que tenía un enjambre complejo, como todos tenemos, desde luego. Pero no veo que él tuviera un especial interés en la política. Lo que no pasó en el futuro, digamos, pero yo creo que no. Lo que él sí tenía era un hacendado sentimiento de servir a la patria, de servir a sus conciudadanos, y en ese sentido sigue siendo, por cierto, un ejemplo para el día de hoy. Bien, hacemos la pausa ahora y volvemos con la fianza. Estás escuchando Derecho al Aire, un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Un programa con todas las de la ley, con Diana Masís y Silvia Peña. Estamos en Derecho al Aire, estamos con Luis Valentín Ferrada Walker y estamos conversando, porque hoy es 21 de mayo, sobre Arturo Prat Chacón y su faceta de héroe, pero también su faceta de abogado. Hoy, que además es el Día de los Abogados, ya lo decíamos. Y como sabe Luis Valentín, aquí tenemos una fianza. Cada invitado tiene que traernos algo para poder salir en libertad de este programa. Entonces, quería preguntarte, ¿qué habías escogido tú? Y que nos contaras un poco la historia de la fianza que vas a pagar ahora. Traje dos cosas distintas. ¿Sí? Traje, por una parte, una canción. Cuéntanos, ¿por qué escogiste esta canción? ¿Cómo se llama esta canción? Esta canción se llama Los Boteros de Iquique, de Los Cuatro Cuartos. Esta es una canción que se dio a conocer el año 1966 en un long play que existían en esa época, que es Adiós al séptimo de línea, que es, Los Boteros de Iquique se refiere a la historia de unos boteros que están ahí posteriores al combate naval, desde luego. Es una canción que musicalmente además es muy hermosa, y su contenido es curioso. En los años 60 y 50, en Chile existió una suerte de fervor popular por la historia patria en general, y por la historia del Pacífico en particular. No nos olvidemos, esta es la época que, por ejemplo, Francisco Antonio Encima publica sus 20 tomos de historia de Chile, que se vendían como la novedad del año. Curioso que un libro de historia en 20 tomos tenga una gran venta. Pero el libro, por lejos, y de los libros seguramente más exitosos en la historia de Chile, fue la serie de Adiós al séptimo de línea, en el que se inspira esta canción y el disco completo de Los Cuatro Cuartos. Claro. El año 67, buscando cosas para hoy, encontré la noticia del año 67 cuando Jorge Nostroza, el autor del libro, le entrega un gesto simbólico al presidente de la República, presidente Eduardo Frei Montalva, la copia número 1.000.000 de esta colección. De Adiós al séptimo de línea. De Adiós al séptimo de línea, y el año 67, así que calcule la cantidad de nuevas copias que se han hecho hasta hoy día. Esto originalmente había sido un radioteatro, posteriormente se transformó en el libro, y posteriormente el libro se transformó en música. Entonces, me parece que habla de una etapa muy interesante, en la cual existió un fervor patriótico, además, por todos estos hechos, incluido, desde luego, el caso de Prat.
Sí. Ya no se lee Adiós al séptimo de línea. Es que yo me acuerdo cuando yo era chica que se hablaba de este libro en mi casa. Debe haber sido un momento en que todavía era muy popular. Yo lo leí, lo leí completo en los años 90, fines de los 80, principios de los 90, me tocó leerlo completo. Y es muy entretenido porque era muy... Hoy en día quizás se lee menos, desgraciadamente, se lee menos, al menos en formato libro de papel. Pero era muy atractivo porque está muy novelado, entonces uno sigue la historia de estos personajes, pero en un contexto histórico muy bien investigado por Jorge Nostroza. Entonces, de alguna manera, por supuesto, están los personajes de ficción que se enamoran, que les pasa esto, lo demás allá, pero que están en un contexto real. Entonces uno, de alguna manera indirecta, aprendía también historia de Chile. Historia de Chile. Bueno, y volviendo un poco a nuestra figura de análisis hoy, Arturo Prat, ya habíamos hablado de cómo fue creciendo su figura, ¿cierto? Y cómo la sociedad chilena lo fue conociendo. También tuvo tragedias y a propósito de la muerte de su hija, Carmela de la Concepción, él recurre a la práctica del espiritismo, que al parecer era popular en esa época entre las clases altas, y intentó contactar con ella. Sí, bueno, todo eso por supuesto que ya entra en un ámbito un poquito, se sabe, eso se sabe, son datos, datos reales. Claro. Pero claro, lo que pasa es que uno ahí ya empieza a lo no tan fácil de comprobar o de probar, o etcétera, ¿no? Ya viene, cree uno, no cree en la posibilidad del espiritismo, no, diremos. Pero evidente, pero se sabe que Arturo Prat, más allá de su catolicismo, efectivamente era parte de estos grupos que practicaban espiritismo y que habría intentado contactar a su hija y a su padre también. ¿Es posible que le haya tranquilizado un poco el alma este intento? Yo creo lo que está bastante claro es que la muerte de su hija para él fue muy impactante. Para él fue muy impactante. Afortunadamente luego tuvo 2 hijos más. Pero, a ver, volvemos al humano de todos los personajes, ¿no? Y es precisamente el hecho de que la muerte de un hijo debe ser, sin duda alguna, de los dramas más fuertes que cualquier padre puede sufrir. En términos naturales, uno está preparado para ver partir a los padres, no está preparado para ver partir a los hijos. Y eso es humano, por supuesto. Arturo Prat, como a cualquier otra persona, es algo que le impacta muy fuerte. Y leyendo un poco la historia de él cuando niño, su madre tuvo varios abortos espontáneos, es decir, perdió varias guaguas antes de poder tener a Arturo, 2 o 3 niños antes, y yo creo que por el miedo que ella tenía a que su hijo, no sé, muriera o no fuera fuerte, lo sometió a unos tratamientos que eran populares en esa época, que eran de aguas frías. No sé si tú tienes información sobre eso y cómo puede haber afectado. No, a ver, esto que su madre lo hizo como fortalecerse como fuera, ¿no? Este niño tiene que vivir, tiene que crecer, incluso se decía que era muy flaquito, que después fue fortaleciéndose cuando ya entró a la escuela naval, entró muy chiquitito. No, pero la foto de él, esa famosa foto que está con su tío Jacinto Chacón, que era a su vez padrastro de Luis Uribe, y Arturo Prat, que era su sobrino carnal, y entonces está la foto de los 3, ¿cierto? El día que entran a la escuela naval y son perfectamente unos niños. Yo creo que también hay algo que tener en cuenta, sobre todo visto desde hoy día y desde el sentimiento de las madres meridianamente sobreprotectoras del siglo XXI, diremos. El siglo XIX es un siglo muy rudo, o mucho más rudo, o diremos, toda la vida anterior al siglo XXI fue mucho más ruda de lo que es hoy día. Y el trato que se le daba a los niños también era mucho más fuerte. Y la muerte de los niños era algo, no sé, seguramente a sus madres les dolía igual como les dolería hoy día, no cabe ninguna duda. Entonces no quiero decir que sea más aceptado en el sentido que lo hicieran gustosa, pero ocurría mucho más. Ocurría mucho más. Claro, el tema de la mortalidad infantil era un tema. Entonces me imagino que la madre de Arturo Prat, como todas las madres de aquella época, ¿no? Tendrían este especial cuidado. Mi abuelo, que es una generación o 2 generaciones posterior a Arturo Prat, desde luego, nacieron 16 hermanos, creo, de los cuales llegaron adultos 12 o 10. Porque claro, hay gente que nació a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, diremos, en condiciones totalmente distintas. Todavía había muchísimas enfermedades que no se podían curar, la tuberculosis que afectó a principios de siglo, es cierto. Pero las mujeres aguantaban mucho parto.
Mucho embarazo y mucho parto. Así es. Y en condiciones muchísimo más rudas y más duras que lo que hoy en día existe. Era difícil la vida, ¿no? Cada etapa tiene sus dificultades. Seguro, tienes toda la razón. Valentín, Totalmente de acuerdo. Bueno, y volviendo un poco al principio, porque ya tenemos que ir terminando, y volviendo a esta idea del héroe y de los abogados, ¿qué tipo de héroe necesitaríamos hoy día? Yo creo que Valentín, la segunda fianza que traía, no sé si la va a ver la cámara, si lo presento. Sí, claro que sí. Ya, es este libro, la recomendación de este libro de William Seiter, La imagen heroica en Chile, Arturo Prat, Santo Secular. Me parece que da algunas pistas respecto a esta pregunta. Sin duda alguna, cada época requiere sus propios héroes, porque cada época histórica está orientada por sus propios valores. El punto es cómo Prat, y de eso trata este libro en particular, cómo Prat ha logrado a través del tiempo, manteniendo una esencia de lo que él significa, desde luego, pero de alguna manera ser leído y releído en claves distintas. Y desde esta perspectiva, entonces, me parece a mí que lo que decíamos, esta idea central del cumplimiento del deber, me parece que es algo que en todo tiempo está bien valorado, pero sin duda alguna, por supuesto, que los héroes que hoy en día necesitamos tienen que dar cuenta también de los problemas que hoy en día tenemos. Hoy en día el mundo está enfrentando una serie de crisis bastante graves, sí, bastante, no me quiero decir terminales, ni mucho menos, pero el tema del cambio climático, cómo eso está afectando la vida, el tema de la pérdida de la biodiversidad, el tema de la contaminación del planeta en términos generales, son crisis que, claro, sus efectos quizás no son inmediatos, entonces uno como que se lo toma pero son crisis que o son procesos, que si uno lo analiza, no de un día para otro, pero sí de una década para otra, y para qué decir de un siglo para otro, evidentemente muestra que estamos en una situación muy difícil. Entonces necesitamos gente que con este sentimiento de Arturo Prat, del cumplimiento del deber, más allá de la gloria, más allá de la fama, más allá de la riqueza, del simple y sagrado cumplimiento del deber, estén dispuestos a trabajar por el bienestar de la sociedad humana, por el bienestar de nuestra especie, de todos, de la naturaleza. Sí, pues no unos poquitos, claro. No, por supuesto, pero si de eso se trata. Esa es la clave, yo creo, ¿no? Es que esa es la clave, pero por supuesto que sí, obvio que sí. Tenemos que dejar atrás el individualismo. Sí, perdóname. Te quería agradecer, Luis Valentín Ferrada Walker, por estar aquí conversando, por habernos contado todo esto, por haber compartido este 21 de mayo aquí en Derecho al Aire. Le mandamos un saludo, un abrazo a mi compañera Silvia Peña, que no pudo estar aquí con nosotros porque tenía otras actividades ineludibles, pero ya volverá al programa. Y nos vamos con una invitación especial porque la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile abre sus puertas el Día del Patrimonio, el 28 de mayo. Durante toda la mañana va a haber música y va a haber charlas muy interesantes. Puedes compartir con los académicos de la facultad. Una, por ejemplo, es Mujeres y Hombres son hoy más iguales gracias a la ley, con Laura Albornoz, que es profesora de Derecho Civil y exministra del Servicio Nacional de la Mujer. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Valentín, esta tarde. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentó Derecho al Aire, un programa con todas las de la ley. Todos los miércoles a las 6 de la tarde con Diana Macís y Silvia Peña por la 102.5 Radio Universidad de Chile.